para hacer en casa. Ok. Estas fotografías... ¿Qué página era? ¿Estas fotos ya se ven? No. No. En la 55, maestro. Ahí están. Estas ya se ven, ¿verdad? Y esas están en la 56. Ajá. Estas fotos nos hacen referencia porque más abajo viene, pues sí, ¿no? De que nosotros estábamos preocupados porque en esta contingencia la educación se había, pues enviado a las casas, ¿no? Y los papás angustiados porque ahora la educación era en casa y no sabían cómo y las actividades, etcétera. Bueno, pues aquí nos hace una breve remembranza o reflexión de cómo era la educación antes, ¿no? Desde Platón, o sea, donde era holística, ¿no? O sea, donde había una reunión donde todos exponían sus puntos de vista y efectivamente pues se generaban saberes, ¿no? La siguiente fotografía, que es esta, es donde está, pues la educación era en casa, sobre todo de las clases altas, ¿sí? Bueno, esto estamos hablando mucho antes de que la escuela se instituyera como educación pública. Las madres de familia o las familias adineradas, que eran los que tenían el privilegio de la educación, pues probablemente, en la medida de lo posible, contrataban a personas especializadas. Institutrices. Exacto, para que educaran a sus hijos. Entonces, esto de la educación en casa no es nuevo. Obviamente han cambiado los tiempos, tenemos otro tipo de herramientas, pues yo creo que hay que hacer uso de ellas, ¿no? En la parte de abajo viene una remembranza, ¿sí? Por ejemplo, este primer puntito, aquí donde está mi cursor, donde nos dan así como que una evolución o una evolución de lo que fue la educación, ¿no? Dice, la historia nos indica que la educación no era para todos. Había distinciones respecto a las clases sociales, el origen étnico y el sexo. Entonces, este es como un paseo, esto que está con puntitos amarillos, es como un paseo por las diferentes etapas históricas de la educación. Ajá. Una cronología. Eri. Exacto. ¿Sí? Maestra Y Erika. en el último puntito, mande. Quisiera hacer una Mande. presentación rápida que va de acuerdo al tema que estamos viendo. Claro. Bueno, no sé si ya habrán visto una serie que se llama Anne with and With, y está muy buenísima porque habla, bueno, en alguna trama de la historia habla precisamente de la educación por ahí de los años 1900 y habla precisamente de cómo estaba idealizada la educación, que solo era para cierto grupo social, ¿no? Y cómo era tan metodológica, tan tradicionalista y hasta en ocasiones impositiva. Después llega otra maestra que cambia totalmente el contexto de lo que era una educación, y desde un salón de clases hasta el hecho de quitar las bancas, y ahí fue donde los padres de los niños que iban a la escuela no entendían por qué hacían eso, ¿no? El cambio de una educación a otra, y fue, bueno, en ese entonces fue cuando comenzó todo ese cambio, pero la resistencia que hubo, no de los alumnos, sino de los padres de familia, que cómo iba a cambiar algo que ya estaba por años realizado. Entonces me vino esa imagen a la mente. ¿Cómo se llama la película? Se llama Anne, está en Netflix, es una serie. De hecho, Gloria me la recomendó y de verdad muy buenísima. Buenísima. Pues, luego nos la escribes en el grupo. Sí, claro que sí. La recomiendo, está muy buena. Me interesó. ¿Está en qué? ¿En Netflix? Ajá. Sí. Ajá. And with Ajá. No, mejor escríbelo.
Claro que sí, yo se los mando. Sí, pero sí viene muy relacionado al tema que estamos conversando en este momento y nos puede dar un panorama ya más amplio. Exacto. Gracias, Sí. Erika. No, gracias a ti. Y bueno, aquí efectivamente viene el cierre y dice que la recomendación de quédate en casa obligó a trasladar nuevamente la función educativa de la escuela al hogar. Y como bien lo hemos venido diciendo, pues no nada más fue así como que ahora son los papás los que educan, ¿no? Creo que como docentes y con ese compromiso y profesionalismo, preocupación que tenemos, pues hemos estado apoyando a los papás de cierta manera, tratando de buscar medios y herramientas, pues accesibles también a ellos, ¿no? Yo creo que eso es lo que hemos vigilado en todo momento, ¿no? Buscar herramientas donde a los papás no les sea tan complicado acceder a ellas, ¿no? Y mantener ese contacto. Esta actividad de la página, déjenme ver qué página es. De la página 57, comienza en la página 57. Es una, si ustedes observan aquí, la indicación es, le invitamos a completar la siguiente historieta tomando como base sus respuestas a las preguntas detonadoras propuestas al final. Habla precisamente de cómo se ha tenido que trasladar la enseñanza de las aulas a las escuelas, la docencia en tiempos de COVID. La verdad, la historieta está larga, son como 3 apartados los que nosotros tenemos que complementar, ¿sí? Viene el texto y ya nosotros nada más tendremos que completar con la imagen. Hasta la 62. Ajá, exactamente. Esa sería la segunda actividad para trabajar en casa. Este texto sí me gustaría que lo analizáramos y lo comentáramos. Se llama El hogar y la escuela, lógicas en tensión ante el COVID-19. Yo lo tenía organizado, son 5 tensiones y están muy breves. Entonces, que hiciéramos como una lectura, yo lo había distribuido de la siguiente manera. A Blanquita le tocaría la tensión 1. Estamos en la página 63. Sí, pues vamos leyéndola ahí con la pantalla que usted comparte, si le parece. Ahí la podemos Porque leer. sí está muy larga, maestro. Entonces, a mí me interesaría que la leyéramos cada quien y cada quien diera su punto de vista o alguna relación con lo que nos ha tocado vivir. Si gusta, hacemos una lectura colectiva y obviamente sabemos ¿Y lo comentamos? Ajá. ¿No? Perfecto. Entonces, maestra, ¿me ayudas, Blanquis, con la atención 1? Si pudiera abrir un poquito más su pantalla, maestra. Sí. Ahí está. Todavía no abre, ¿verdad? No, ahí, tiene que darle clic en donde está. Ya le di en mi compu, ya, ahí está. Ahí. Está tardando un poquito. Ok. Ok, tensión. ¿Quién inicia? Yo. Blanquis. Ok. Actividades laborales versus actividades escolares. El desigual acceso al derecho al trabajo ha marcado grandes distancias, incluso aquellos que participan en el campo laboral formal. Para quienes siguen yendo a sus centros de trabajo, el cuidado de los menores y más aún el seguimiento de las actividades escolares se antoja como en una empresa imposible, situación que se agrava si se carece de redes de apoyo. Por otra parte, los que trabajan desde casa enfrentan dificultades para armonizar tiempos y demandas laborales, familiares y escolares, lo que puede provocar frustración, altos niveles de estrés y un franco desgaste físico y emocional. El caso de aquellos sectores sociales que sobreviven del campo laboral informal ha sido más dramático. Muchas de las personas que trabajan en este ámbito
se han visto reducidos sus ingresos, si además no pueden desempeñar sus labores porque tienen que hacerse cargo de sus hijos. Sus entradas disminuyen aún más en este escenario. El apoyo que brindan para el cumplimiento de las actividades escolares difícilmente puede explicarse si no es como resultado la resiliencia y el valor que las propias familias le dan a la educación. Híjole, pues creo que es un panorama del que estamos viviendo, ¿no? Del que nos tocó vivir y enfrentar cuando finalizamos el ciclo escolar, porque efectivamente había una frustración por parte de los padres de familia en ocasiones que no tenían la posibilidad de poder acceder a esos medios de comunicación para poder estar en contacto con nosotros. Sí se notaba una preocupación por aquellos que querían y no podían. Y pues yo creo que el campo laboral, el campo de trabajo se ha visto afectado y por lo tanto, y directa e indirectamente está afectando pues también la participación de los niños en los temas escolares, puesto que no había quien estuviera con ellos al pendiente. En mi caso, había actividades que sí podían hacer los chicos, mas sin embargo sí requería pues de un apoyo, o por lo menos que un adulto estuviera a un lado con ellos haciendo ese acompañamiento de trabajo. Entonces creo que Exacto. sí, tiene mucha razón. Sí, esa. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Yo creo que esto de lo laboral, a mí me parece que a lo mejor en un principio, cuando se cerraron las escuelas, se empezó a mandar el trabajo a casa, era un gran desconcierto, ¿no? Era que los papitos empezaran a adaptar, supieran cómo apoyar a los chicos. Yo creo que esto de lo laboral se fue agudizando con el paso de los días. O sea, a lo mejor los primeros días, bueno, qué padre, como decíamos en sesiones anteriores, estamos todos en casa, nos paramos tarde, las vacaciones se adelantaron, pero obviamente las personas que no tenían, y como lo hemos dicho a lo largo de las pláticas que hemos tenido, las personas que tenemos a lo mejor un trabajo estable, pues a lo mejor amortiguó un poquito más, ¿no? Pero las personas que trabajan al día a día, o sea, pasaba una semana, bueno, la segunda semana, pues ahí la llevo, pero al pasar de las semanas, esta situación se volvió en una presión impresionante, ¿no? Y yo creo que algo que también podemos rescatar de este texto es que aquí los niños tuvieron una gran labor y una forma de desarrollar muchas fortalezas. Y aquí el texto nos habla de resiliencia, ¿no? Yo creo que efectivamente es un término que constantemente vamos a estar usando y además lo vamos a visualizar con el regreso de nuestros niños a la escuela. Maestra Gis, si me ayudas con la tensión 2. Gise. Ahí estás. Yo me di cuenta que estaba cerrado mi micrófono. Okay. Sí. Tensión 2. Dedicación al estudio versus carencias en el hogar. Para dar continuidad al proceso educativo, el 20 de abril, la SEP inició en educación básica el programa Aprende en Casa, con una serie de recursos y materiales transmitidos por televisión y en línea. Esta estrategia ha enfrentado dificultades para su universalización en el territorio nacional, debido a las brechas que existen en el país para el acceso y uso de las TIC. El catálogo de actividades previsto en el programa deja de lado a 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes. O sea, bueno, pues no tienen internet en el hogar y deben restringir sus actividades a las transmitidas por la televisión educativa o la radio.
Además, se deben considerar las desigualdades que afectan a los sectores más desfavorecidos, ya que los indicadores de carencia social medidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2018 muestran que en México 11.1% de la población carece de calidad y espacios para la vivienda. Y yo creo que ese porcentaje no es el correcto. No abarca. Definitivamente yo creo que ese porcentaje de 11.1 carece de calidad y espacios para la vivienda, yo creo que es más amplio. Claro. Nosotros vemos ese, yo sé que tenemos alumnos que sí les gusta ir a la escuela por muchas razones, pero ahorita la situación de estar frente a frente sí nos ha perjudicado porque los niños aprenden tocando y pues ni modo que toque la pantalla, ¿verdad? Sí es algo que nos va a resultar complejo, sobre todo para aquellos niños que están acostumbrados a la cuestión kinestésica. Difícilmente los niños se van a sentar frente a un monitor más allá de los 40 minutos que nos da Zoom. Yo al principio renegaba, ¿por qué 40 minutos? Y después creo que analizándolo ya sobre la marcha, sobre la práctica, creo que esos 40 minutos son adecuados para iniciar, desarrollar y cerrar. Con los chicos. Entonces, con los chicos. Entonces, sí tiene que ver mucho en nosotros, en nuestra creatividad, en darnos la oportunidad de hacer cosas diferentes. No. Esto no es más que, esto va a pasar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a pasar. Y mientras pasa, pues nosotros debemos de ser como el FOMI, ¿no? Nos tenemos que formar a los procesos históricos y a los medios que tenemos. Entonces, pues no podemos decir, ¿sabe qué? Pues no lo sé. Tener esa gran ventaja como comunidad, porque sí tenemos a lo mejor una parte de esta universalización, ¿no? De esa cobertura, donde nuestros chicos, creo que son muy contados los casos donde no han tenido acceso. Entonces, bueno, somos bendecidos en esa parte, ¿no? Porque sí hemos tenido contacto con ellos en la mayoría de las veces. No sé si alguien quiera comentar algo. Nada más, otra situación, aquí habla de TICs. Entiéndase TIC no solamente como la computadora, el celular. El TIC, en su término más general, son tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, mi tablet, mi celular, mi computadora y hasta las copias con el señor David son parte de esas TIC. Entonces, no nos tenemos que cerrar a todas las posibilidades. Cuando cuando le avisé yo a la vocal, ¿sabe qué? Vaya por las copias allá con el señor David. Creo que más tardé en avisarle en que ya la mitad de las mamás ya estaban ahí con el señor David. Y además es parte de ese ayudarnos como comunidad, ¿no? No es lo mismo que no tenga chamba a que cuando menos con las copias vaya sacando algo el señor David. Entonces, como comunidad nos tenemos que apoyar en todo lo que Nancy comentaba eso el día de ayer, ¿no? O sea, me quedó muy clara esa concepción de comunidad. O sea, comunidad es efectivamente hasta el señor David que nos apoya en armar paquetes y esa es una herramienta de apoyo o una red de apoyo que podemos generar. Claro. Sí. Bueno, ahora sí, Clau, ¿me ayudas? Claro. Tensión 3. Armonía familiar versus violencia. En medio de la emergencia sanitaria, los abusos en algunas viviendas se han incrementado, incluidos los feminicidios. En estos hogares difícilmente hay condiciones para el estudio y el apoyo de madres y padres se torna imposible. Para niñas y niños que sufren violencia en sus hogares, las escuelas no solo son espacios de aprendizaje, sino además áreas de protección, contención y ternura. Un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF 2019, sobre la violencia contra la niñez en México, consigna que las formas de esta más comunes en el hogar
están asociadas a prácticas disciplinarias violentas, descuidos y maltratos psicológicos. Este tipo de ambiente familiar y la incapacidad de los padres para dar seguimiento y orientar a los menores en la realización de actividades escolares a menudo detonan estallidos de violencia y entornos poco propicios para el aprendizaje. Mira, algo que estuvimos viendo todos, y de alguna manera pues es una característica de nuestra población, los memes. Estuvieron al día los memes en donde pues las mamás ya estaban cansadas, con la chancla al lado, con el cinturón, los niños ya llorando, o sea, de alguna manera sí se hizo ver entre humor y entre broma y broma, pues una realidad que desgraciadamente pues vivimos, con contingencia o sin contingencia. O sea, estamos hablando de que pues ya por cultura está sobre, es la que pone límites. Entonces, con la situación económica, pues claro que hace una, pues una situación más tensa, más difícil. Entonces, pues sí, olvídate de los contenidos académicos, ya la relación familiar, pues se vuelve un poco más complicada, ¿no? Entonces, pues sí lo llegamos a ver, nos llegamos a enterar y en algunas ocasiones, pues a lo mejor hasta vivir, ¿no? Los que tienen a lo mejor niños más pequeños, pues jóvenes que ya entienden un poquito más la situación, que ya saben controlarse un poquito más. Sin embargo, pues la convivencia, pues sí se vuelve un poquito más complicada. La situación incluso que vivieron nuestras autoridades, ¿no? Al ver toda esta situación era así como que preparen sus 3 actividades por día, ¿no? Y de repente llegaba una semana y no saben qué, no, mejor ¿sí? 2 actividades por día. Y no saben qué, mejor 1 por día. O sea, y déjenles un día libre. O sea, también al estar ajustando toda esa situación para poder liberar un poquito esta carga y ese estrés en los papás, ¿no? Sí. Entonces, sí, así como es cierto. Sí. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No? Pues, ok. A mí se me lo permite nada más, es uno de los puntos, todos son importantes, ¿no? Sí, pero aquí rompemos la fibra social, ¿no? El que aumente la violencia al interior de los hogares es preocupante, pero cuando la educación o la escuela se convierte en un factor que detona más violencia, es cuando tenemos que parar, ¿no? Sí. Desafortunadamente muchos papás ven como una carga sentarse a hacer la tarea con sus hijos, ¿no? Y desde ahí ya están estresados. Desde ahí empieza a haber cierto grado de agresión. Y conforme pasan los días, pues esto se va agudizando, se va agudizando. Entonces, creo que fue un atinado por parte de la autoridad educativa haber terminado el ciclo escolar cuando lo terminó. Porque ya la educación, como la estábamos manejando, o la escuela, era un detonante para generar más espacios violentos. No en todos los casos, pero sí en muchos. Y la reflexión y la experiencia que nos tiene que quedar para este ciclo escolar, que es lo que estamos tratando de establecer en estas semanas, en estos días, es que hay que hacer una correcta selección del currículum. Acuérdense la frase que decía, menos es más. O sea, hay que tener bien claro eso, o sea, qué actividad, suponiendo el día de hoy en la sesión de usted, maestra Erika, yo creo que más allá con respeto del documento, más allá de la historieta que tenemos que desarrollar, yo creo que lo fundamental de esta sesión está siendo este texto. Este texto, o sea, sí. Aquí nos concentra todo lo que nos quería decir la sesión, ¿no? Y estamos, lo que es exacto. Exacto, estamos viendo una radiografía social, una radiografía, un diagnóstico de la realidad que se presentó en los últimos meses a nivel educativo y que muy probablemente se replique. Ahora, hay datos fuertes, ¿no?
inclusive por ahí oía la expresión de una de ustedes, ¿no? Cuando dice 1 de cada 2 niños, o sea, cuando hacemos utilización de eufemismos, ¿no? Cuando tratamos a través de las palabras de suavizar una realidad. Cuando estamos hablando que 1 de cada 2 niños está en desventaja educativa, estamos hablando del 50%. Eso en el mejor de los casos. Pero hay comunidades enteras, vayámonos a cerca del Estado de México, a Tlacomulco, a Colman, etcétera. Temoaya, que están a 2 horas de camino, donde definitivamente no hay internet, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con todos estos muchachos? Ahora, no vayamos tan lejos, veámoslo en Ixcatiopan. ¿Cuántos de nuestros alumnos, y nosotros ya tenemos ese dato, cuántos de nuestros alumnos tienen accesos a medios digitales? ¿Y cuántos, decía la maestra, y atinadamente la maestra Gisela, bueno, es que también las copias son medios son parte de las TICs, ¿sí? ¿Y cuántos de los alumnos, sus papás tienen dinero para las copias? Entonces, queramos o no, sí hay un sector de la población que se va a ver afectada. Y se va a ver excluida del fenómeno educativo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que hacer nosotros una gran reflexión profesional y personal para que si un alumno se nos acerca con un solo trabajo, valoremos ese trabajo. Claro. A lo mejor se me acerca Paquito y nunca trajo las copias, no, esto, maestra, pero es que yo hice esto. Bienvenido, mijo. Hay que valorar ese trabajo. Sí. Hay que valorar ese esfuerzo. Eso es lo sustantivo de este tema. Que lo poco que hagan nuestros alumnos, vale. Y hay que darle un aplauso, hay que motivarlo, hay que reconocerle ese trabajo que el alumno haga. Y que ahora sí tenemos que tener nosotros una visión individual del progreso de cada uno de los niños. Porque no es lo mismo los medios que tenga a su alcance Francisco, a los que pueda tener Blanca, a los que pueda tener Nancy, a los que pueda tener Arlene. Son diferentes. Sí. Entonces, sí es importante, maestras, que en este punto en particular, la escuela no se convierta en un detonante de violencia, sino que rescate su personalidad de refugio. Quiero así aclararlo muy bien. La escuela es un refugio para muchísimos de nuestros niños. Y poco o mucho que se acerquen a nosotros, tenemos que ser eso, un refugio. Maestras, por favor, este tema, todos son importantes, todos. Pero en este aspecto en particular, valoren el poco o mucho esfuerzo que hagan sus alumnos y la manera en la cual se acerquen con ustedes. Eso es lo sustantivo de esto. Exacto. Y yo creo que viene a complementar. ¿Alguien, Gloria? ¿Vio una mano? No. Ok. Viene a reforzar un poquito el último punto, donde dice tensión 5, porque efectivamente, bueno, vamos a leerlo y ahorita lo comentamos. Creo que Sony está teniendo por ahí problemitas. Ya, amiga. No, me toca el... Espérame. Es que era el 4. Ah, ok. No, me toca el 4, ¿verdad? Ahora vamos a decir la maestra. ¿Sí? Ok. Sí. Dice, demandas de la escuela versus apoyo académico familiar. El traslado de la escuela a la casa ha hecho patente que los procesos de enseñanza requieren formación y profesionalización, reivindicando con ello la importancia de la función docente, las principales dificultades enfrentadas por las familias para apoyar las actividades escolares de las y los alumnos en estos tiempos de confinamiento que han sido: A. Tener estrategias para favorecer el aprendizaje. B. Problemas para expresarse. C. Poca comprensión acerca de los métodos empleados por los profesores en clase.
Tales obstáculos llegan a superarse si los padres cuentan con un nivel educativo superior o si existen en el hogar condiciones que promuevan el diálogo con los menores y en conjunto resuelvan las dudas que surgen de las actividades, sea buscando información complementaria o planeando a maestras y maestros sus dudas por los canales disponibles. Exacto. A mí algo que me llama la atención del texto es cuando dice que, bueno, nos da a entender que a lo mejor los papás que sufrieron menos esta situación fueron los que estaban más, los que tienen mayor nivel de preparación. Yo siento que no, porque finalmente se enfrentaron a, como decíamos bien, a papás que les costaba mucho trabajo estar sentados apoyando a sus chicos. Entonces, dejando a un lado el nivel de preparación, era el nivel de atención que están acostumbrados a darles a los niños, ¿no? Yo en mi caso tuve mamitas que obviamente son amas de casa, pero que efectivamente están acostumbradas a estar con los chicos constantemente. A lo mejor no con un alto nivel de preparación, pero sin embargo, muy dispuestas al trabajo. Entonces, yo creo que aquí con lo que yo no comulgo es eso, ¿no? Que mientras más alto sea el nivel de preparación, mayor apoyo hay o mejor apoyo hay, no sea a reserva de lo que alguien más pueda comentar. Aquí también yo creo que tiene mucho que ver que a lo mejor los papitos que no pudieron a lo mejor hacer los ejercicios que nosotros dimos, se dieron a la tarea de ellos buscar, como dices tú, buscar otro tipo de situaciones, más bien o contenidos, que a ellos les apoyaran para que no se rezagaran. ¿Sí? Llámese ejercicios de matemáticas, de lecturas de comprensión, de todo lo que ellos pudieron rescatar. Y tan así que hasta buscaron los medios de poderse comunicar con nosotros para saber si estaban bien o si estaban mal, ¿no? Entonces, ahí era cuando nosotros a lo mejor decíamos, no, va bien, no se me preocupe, mientras usted le esté dando esas herramientas a su hijo para continuar este proceso, adelante. Yo creo que si en algún momento llegamos a quejarnos de, es que los papás no apoyan, es que los papás no asisten, es que yo creo que este fue un momento, como bien dice el maestro, un momento histórico donde hubo mucha comunidad entre papás y maestros porque uno dependíamos del otro. O sea, así innegablemente, ¿no? Yo dejaba trabajo, ¿a quién se lo enviábamos? A la mamá. Bueno, a los papás, ¿no? No directamente a los niños. Y la mamá, si tenía dudas ella, pues ya nos preguntaba a nosotros. Y hasta que no le quedaba claro a ella, obviamente ya lo traspolaba a los chicos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se generaron lazos estrechos entre papás y maestros, a diferencia de algunos años, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo más. A ver, yo, Erika, efectivamente, yo creo que tenemos que valorar la iniciativa y disposición de los padres. ¿Por qué? Pues porque no nada más se quedaban con esa situación de que yo le mando, maestra, yo ya fui a YouTube, ya hice documentales, ya les puse a ver Discovery Channel. Entonces, ellos buscaban medios de que su niño estuviera a cuestiones de aprendizaje, ¿sí? No nada más lúdicas, sino que, hasta hablando de sexto grado, sino cuestiones de que no dejara el ritmo de investigación que ellos tenían como costumbre, ¿no? Entonces preguntaban, maestra, ¿y puede ver este canal? ¿Y puede ver esto? Ya vi 3 videos, ya hice un resumen. Ellas mismas me decían, ya hice un mapa mental, ya hice un cuadro, ya hizo. Entonces, son las maneras que tú te das cuenta de que el grupo ya estaba acostumbrado a cierto ritmo de trabajo. Sí. Entonces, ya sabía, tenía que leer el tema, analizar, ahora voy a hacer un mapa mental, ahora voy a hacer esto. Entonces, nada más me decía la aprobación, ¿así está bien, maestra?
¿sí? Ajá. Aunque tú no lo checaras tan minuciosamente, tú veías la disposición tanto de los niños como de los padres. Entonces, Claro. es cuestión de trabajo de nosotros, que ya tenían una forma de trabajo ya determinada, y eso es lo que también ayuda. Se nos va a cortar la transmisión, queda 1 minuto, entonces volvemos a utilizar el mismo link, por favor. Link. Sí. Sí, maestro.